Hola a todos, bonjour a tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les doy la bienvenida en este nuevo video de esta gran serie donde aprendemos un verbo al día en francés. Aquí hacemos un verbo que va a ser bastante útil, es el verbo barrer, ¿ok? En francés se dice balayer, balayer. Balayer. Vamos a ver este verbo, vamos a aprender a conjugarlo y luego haremos unos ejercicios y un diálogo interactivo. Pero antes de esto tengo un gran anuncio para ti, es que tenemos un descuento de 30% en estos recursos de aprendizaje del francés. Así que si quieres seguir una metodología clara, divertida y aprender francés de forma lúdica, te invito aquí a seguir nuestros cursos. Tenemos aquí el ebook de vocabulario. Es un ebook, es un archivo PDF que vas a poder descargar con más de 18 audios y contiene un total de 2500 palabras y expresiones con frases de ejemplo para practicar y 4 horas de audio para que puedas practicar también tu pronunciación y tu comprensión auditiva. Aquí tenemos el curso de francés para principiantes. Significa que si no tienes ninguna base de francés, pues este curso es para ti. Puedes empezar desde cero. Las explicaciones están todo en español. Así podrás seguir esta metodología a tu propio ritmo, ya que es un curso online. Así que bueno, te invito a seguir este curso si quieres aprender todas las bases. Al final del curso podrás hacer una entrevista de trabajo. Y por último, el curso de nivel A2 también tiene un 30% de descuento. En este vas a aprender mucho más puntos de gramática. Es el nivel 2 de este primer curso donde vamos a seguir en más cosas con los pronombres tónicos, aprendiendo las palabras interrogativas, conectores lógicos, los distintos tipos de sustantivos en francés, cómo utilizarlos en singular, en plural y mucho más. Bueno, tienes que utilizar el código BONJOUR30, así podrás obtener este 30% de descuento. Y si quieres tener más información respecto al libro, al curso para principiantes o el curso de nivel A2, el enlace está en la descripción del vídeo. Bueno, ahora vamos a aprender a conjugar este verbo balayer. En presente, je balaye. Je balaye. Tienes que saber que este verbo, cuando termina en A, Y, E, R, puede tener dos pronunciaciones, dos maneras de conjugarlo. Ahora te enseño la forma más sencilla, pero también tiene otra forma que también es posible. Eso pasa también con el verbo, por ejemplo, nettoyer, que es limpiar, el verbo payer, pagar, etc. Así que bueno, aprendamos esta forma. Je balaye, tu balayes, il balaye, elle balaye, nous balayons. Vous balayez, il balaye, elle balaye. Ok, passé composé, j'ai balayé, tu as balayé, il a balayé, elle a balayé, nous avons balayé, vous avez balayé, ils ont balayé, elles ont balayé. La pronunciación aquí es balayer. La Y, como te expliqué en un video anterior, tiene la función de dos I. Primero actúa con la A, y la A y la I juntas en francés dan el sonido E, así que da ballet, ¿ok? Y luego la Y tiene la función de una segunda I para que el sonido pueda también actuar con la E que sigue. Entonces aquí balaye, ¿ok? Luego con el futuro, je balayerai, je balayerai. Tu balayeras, tu balayeras, il balayera, elle balayera, nous balayerons, nous balayerons, vous balayerez, ils balayeront, elles balayeront. Très bien. Ahora vamos a ver la forma negativa del verbo balayer. Je ne balaye pas, tu ne balayes pas. Il ne balaye pas. Elle ne balaye pas. Nous ne balayons pas. Vous ne balayez pas. Il ne balaye pas. Elle ne balaye pas. En passé composé, je n'ai pas balayé. Je n'ai pas balayé. La negación se hace alrededor del verbo auxiliar. Aquí es el verbo avoir.
Tu n'as pas balayé. Il n'a pas balayé. Elle n'a pas balayé. Nous n'avons pas balayé. Vous n'avez pas balayé. Ils n'ont pas balayé. Elles n'ont pas balayé. Ahora en futuro, la forma negativa, je ne balayerai pas. Tu ne balayeras pas. Il ne balayera pas. Elle ne balayera pas. Nous ne balayerons pas. Vous ne balayerez pas. Ils ne balayeront pas. Elles ne balayeront pas. Très bien. Ahora vamos a hacer unos ejercicios distintos de lo que hemos hecho hasta ahora. Este primer ejercicio es ¿qué frase es correcta? Elige la frase correcta. Una de estas dos frases tiene un error, entonces está incorrecta y tú tienes que encontrar entonces la frase que está correcta. ¿Cuál es? Te dejo unos segundos para analizar. Si quieres puedes hacer pausa en el video para pensarlo con calma y luego te doy la respuesta. Entonces, la primera frase dice je balaye la maison tous les jours. La segunda frase, je ne balaye pas la maison tous les jours. Aquí la pronunciación es la misma, pero tenemos un error en la segunda frase donde hay una S y esta S se utiliza cuando conjugas el verbo con tu. Entonces, la frase correcta es je balaye la maison tous les jours, la primera frase. Ahora encuentra el error que está en una de las dos frases. ¿Cuál es la frase correcta? Te dejo unos segundos. La primera frase dice tu as balayé la terrasse. La segunda, tu as balayé la terrasse. Aquí tenemos una E al final de balayé. Normalmente se agrega una E para marcar la forma femenina, pero aquí en este caso no tenemos por qué marcar la forma femenina ya que utilizamos el auxiliar avoir y no concuerda con el auxiliar avoir y además hablamos de tú y entonces no tenemos por qué poner la forma femenina aquí. Entonces la frase correcta es tu as balayé la terrasse, la frase número 2. Ahora vamos a ver con estas dos frases, te dejo unos segundos para saber cuál de las dos está correcta. Primera frase dice nous avez balayé notre chambre. La segunda frase, vous avez balayé votre chambre. Entonces aquí, nous avez balayé. No. Aquí está conjugado con vous. Entonces sería más nous avons balayé notre chambre. La frase incorrecta es la primera. La segunda, vous avez balayé votre chambre. Aquí está todo perfecto, todo correcto. Entonces la buena respuesta es la frase número 2. Dime en los comentarios cuántas respuestas correctas obtuviste. Estoy muy curioso saberlo. Ok, ahora vamos a hacer un diálogo interactivo. Primero voy a leer el texto completo, luego vamos a ver la traducción y por último podremos practicar juntos. Entonces, salut, est-ce que tu balayes souvent ta chambre? Oui, je la balaye tous les jours. C'est important d'avoir un espace propre. C'est vrai. Et demain, tu vas balayer aussi? Oui, demain, je balayerai le salon et la cuisine. Il y a beaucoup de poussière. Tu as bien balayé la terrasse hier soir. Bravo. Merci. J'ai balayé toutes les feuilles mortes. Ça m'a pris du temps, mais c'est fait. Ok, ahora vamos a ver la traducción de este diálogo. Personaje 1 dice, hola, ¿barres tu habitación a menudo? Personaje 2 dice, sí, la barro todos los días. Es importante tener un espacio limpio. Es verdad. ¿Vas a barrer mañana también? Sí, mañana barreré el salón y la cocina. Hay mucho polvo. La poussière es el polvo. Hiciste un buen trabajo barriendo la terraza anoche. Bien hecho. Gracias. Barrí todas las hojas muertas. Me llevo un rato, pero ya está. Entonces ahora vamos a practicar juntos el diálogo
en francés. C'est parti. Tú eres el personaje 2, yo soy el 1. C'est parti. Salut, est-ce que tu balayes souvent ta chambre? C'est vrai. Et demain, tu vas balayer aussi? Tu as bien balayé la terrasse hier soir. Bravo! Perfecto, te felicito. Dime en los comentarios cómo te fue con este diálogo. Si hay algunas cosas que te cuestan por la pronunciación o otra cosa, bueno, dímelo en los comentarios. Estaré encantado poder ayudarte y darte más consejos al respecto. Y bueno, de nuevo, acuérdate que hay un 30% de descuento en todos estos recursos. Enlace está en la descripción. No te pierdas esta oportunidad e invierte en tu aprendizaje del francés. Ahora dime en los comentarios también cuál será el próximo verbo que te gustaría aprender. Seguimos con los verbos de las acciones que hacemos de manera cotidiana en la casa o otra cosa. Bueno, dímelo en los comentarios. Yo te digo hasta mañana para un nuevo verbo. A demain.